La música estaba demasiado alta, las luces demasiado brillantes, el aire espeso de azúcar, grasa y sudor. Pero de alguna manera, se sentía perfecto. El tipo de noche que embotellarías y descorcharías siempre que necesitaras recordar a qué sabía la vida antes. Los niños se escabullían entre las piernas, persiguiendo premios y algodón de azúcar. La noria giraba contra el cielo morado amoratado como si intentara ralentizar el tiempo. En algún lugar cerca del Tiltavirl, una canción pop de hace 10 años sonaba como si nunca hubiera pasado de moda. Y pensé, quizás esta noche sería la chispa que necesitábamos. Sostuve la mano de mi esposa mientras paseábamos por la feria, como solíamos hacerlo cuando éramos más jóvenes. Su palma era suave, pero lánguida en la mía. El contacto justo para mostrar que estábamos juntos, pero no lo suficientemente apretado como para sentir que lo decía en serio. ¿Quieres un pastel de embudo?, pregunté, intentando caldear el ambiente entre nosotros. Estoy vigilando mis carbohidratos, respondió ella distraídamente, sin siquiera girar la cabeza. Sus ojos ya escaneaban la multitud, buscando algo o a alguien más. Sacó su teléfono 3 veces en los últimos 10 minutos, cada vez con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Forcé una risa ahogada. Es una feria, no una barra de ensaladas. Ella no se rió, ni siquiera esbozó una mueca, simplemente siguió caminando. Pasamos por el juego de los aros, el tanque de inmersión, los payasos risueños con sus bocas abiertas de par en par. Vi a una pareja de nuestra edad compartiendo un beso cerca del puesto de corn dogs. La mano de ella en la nuca de él, sus dedos enredados en el cabello de ella como si tuvieran 17 años de nuevo. Me hizo doler el pecho, no de celos, sino de anhelo. Me incliné hacia mi esposa y susurré, ¿recuerdas cuando solíamos escabullirnos detrás de los juegos? Ella me miró como si le estuviera sugiriendo un tratamiento de conducto. Esta noche no, cariño. ¿Por qué no esta noche? Hizo una pausa, volvió a mirar su teléfono, luego a la multitud. ¿Por qué no estoy de humor? Y honestamente, podemos no hacer esto aquí. Eso dolió más de lo que quería admitir. Soltó mi mano y avanzó, deslizándose entre 2 adolescentes que se reían. Su risa se desvaneció en el ruido como si ahora fuera parte de la multitud, ya no atada a mí. Me quedé allí sintiéndome como un hombre fuera de tiempo. Un extra en la película de otra persona. Y entonces no estuve solo. Su hermana, Clare, seguía conmigo. Se quedó rezagada, sus pasos lentos, deliberados. Llevaba un sencillo vestido negro que se ceñía a ella de una manera que parecía a la vez natural y peligrosa. Sus labios estaban teñidos de rojo, no demasiado brillantes, lo suficiente para hacerte mirar 2 veces. Caminó más cerca de lo necesario, su brazo rozando el mío. No por accidente. ¿Estás bien?, preguntó ella, su voz baja, casi perdida bajo el rugido del gravitrón que giraba cerca. Me encogí de hombros. Sí, solo cansado. Ella inclinó la cabeza, observándome. Vosotros 2 estáis discutiendo de nuevo. No respondí. Clare no insistió. Ella solo sonrió, débil, misteriosa. Sus ojos brillaron bajo la neblina de neón. El tipo de ojos que sabían más de lo que revelaban. Llegamos al borde oscuro de la feria detrás de los coches de choque. La música era tenue aquí, distante. La multitud se dispersó. Las sombras se alargaron. Me giré para decir algo, quizás para disculparme, quizás para agradecerle que se hubiera quedado, pero ella se me adelantó. Sus dedos se envolvieron alrededor de mi muñeca. No con fuerza, solo lo suficiente para detener el tiempo. Y entonces se inclinó. Su aliento contra mi cuello. Suave, dulce a canela. ¿Y si lo dijera ahora mismo? El mundo se inclinó. Mi pulso rugió en mis oídos. No estaba sonriendo. Sus labios se entreabrieron ligeramente. La punta de su lengua rozando su labio inferior. Sus ojos ardieron en los míos con una pregunta que no iba a repetir. No me moví. No hablé. No corrí. Porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio. No había actuado. Ni siquiera la había tocado de vuelta.
Pero mi cuerpo temblaba. No por culpa, porque no había hecho nada, sino por desearlo. Esa fue la primera traición. No el beso, no el contacto, no el sexo. La primera traición fue simplemente no haberme apartado. El viaje a casa fue silencioso. No un silencio incómodo, no un silencio frío, solo un vacío. Del tipo que te envuelve como la niebla y no te suelta. Mi esposa estaba sentada en el asiento del pasajero, revisando su teléfono, la luz azul de la pantalla reflejándose en sus pómulos. Ocasionalmente, sonreía a algo, probablemente un meme, quizás un mensaje de texto, pero ni una sola vez miró en mi dirección. No hablamos de la feria, no hablamos del extraño momento en que me dejó solo, y ciertamente no sobre el hecho de que su hermana se había quedado conmigo demasiado tiempo. Cuando entramos en el camino de entrada, agarró su bolso y salió antes de que yo siquiera apagara el motor. Estoy agotada, dijo por encima del hombro. Me voy a la cama. Sin beso de buenas noches. Sin una mirada atrás. La puerta principal se cerró con un clic detrás de ella, y yo me quedé allí en el coche, las manos todavía en el volante, observando nuestras ventanas oscuras como si pertenecieran a extraños. Ese susurro, y si lo dijera ahora mismo, no había salido de mi cabeza. Ni por un segundo. Se repetía una y otra vez como una línea de música que no puedes dejar de tararear por mucho que desees el silencio. Su aliento en mi cuello. La forma en que me miró a través de mí, como si viera algo que mi propia esposa no había buscado en años. Sabía que estaba mal dejar que eso perdurara. No era ese tipo de hombre. No buscaba problemas. Pero el susurro se sentía como oxígeno en una habitación que había estado privada de él. Dentro, cerré la puerta con llave y me quedé en la quietud de nuestra sala de estar. La casa tenía ese tenue zumbido nocturno. Los electrodomésticos respiraban suavemente, el suelo crujía bajo su propio peso. Me moví lentamente, temeroso de perturbar las paredes como si estuvieran escuchando. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Pude ver su espalda ya bajo las sábanas. Las pantallas brillantes del teléfono aún iluminaban la habitación. ¿Todo bien?, pregunté, mi voz apenas más fuerte que un susurro. Bien, murmuró. Solo cansada. Me quedé en el umbral unos segundos de más, esperando que tal vez levantara la vista, tal vez palmeara la cama a su lado como solía hacer y dijera, ven aquí. Acuéstate conmigo, pero no lo hizo. La pantalla se atenuó, luego se oscureció. Se giró de lado, mirando hacia la ventana. Me cambié en la oscuridad, con cuidado de no molestarla. Me deslicé en la cama, el colchón hundiéndose ligeramente bajo mi peso. El espacio entre nosotros bien podría haber sido un cañón. Me quedé allí mirando el techo, cada músculo tenso, los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. El susurro volvió, ¿y si lo dijera ahora mismo? Dios, debí haberle dicho algo entonces a mi esposa, a mí mismo, cualquier cosa. Debí haberme girado hacia ella, haberla abrazado, haberle dicho que necesitábamos hablar. Pero las palabras se sentían demasiado grandes para mi boca. Y la verdad, no quería confesar lo que no había hecho. Porque incluso si mis manos estaban limpias, mi mente estaba sucia. Todavía podía sentir la mano de su hermana en mi muñeca. La presión de sus dedos. Como se inclinó como si nada, como si la tentación siempre hubiera parecido tan casual, tan hermosa. Me moví en el colchón, las sábanas crujiendo ruidosamente en el silencio. ¿Hablaba en serio Clare? ¿Había sido una broma, una prueba, o era un movimiento de apertura en un juego al que no estaba listo para jugar? Una parte enferma de mí quería enviarle un mensaje de texto. Solo un mensaje. ¿Qué quisiste decir? O incluso, ¿fue real? Pero sabía que si abría esa puerta, no se volvería a cerrar. En cambio, busqué mi propio teléfono, lo revisé sin razón. Unos pocos correos electrónicos, una notificación del trabajo, un nuevo mensaje de texto de Clare, parece que lo necesitabas. Mi corazón dio un vuelco. Miré fijamente la pantalla, sin saber qué demonios hacer con esas 6 palabras. No una pregunta, no una admisión, solo la verdad en la palma de mi mano. Porque ella tenía razón. Lo había necesitado. No el contacto, no la tensión, sino la atención,
el reconocimiento. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Intenté dormir, no pude. Mi esposa emitió un suave ronquido, se alejó más de mí en su sueño, una metáfora que no necesitaba palabras. Miré fijamente el techo hasta que las sombras comenzaron a transformarse en mañana. Al desayuno, el aire seguía pesado, aunque ella actuaba como si nada hubiera pasado. El café se preparaba. El perro rascaba la puerta trasera. Ella tarareaba mientras untaba la tostada, su teléfono metido en la pretina del pantalón, aún brillando con mensajes sin leer. ¿Dormiste bien?, pregunté, tanteando el terreno. MHM. No levantó la vista. No hemos tenido una noche así en mucho tiempo. Hizo una pausa, su cuchillo en el aire. Sí, supongo. Así, el momento desapareció, barrido bajo la alfombra, hábilmente evitado, archivado como viejos impuestos. Quería gritar. Quería preguntar, ¿recuerdas siquiera la última vez que nos besamos? Como si realmente nos besáramos. Pero en cambio, mordí mi tostada y asentí como si todo estuviera bien. No lo estaba, y ya no estaba de acuerdo con fingir. Más tarde, en la ducha, dejé que el agua hirviendo me quemara los hombros mientras mi mente divagaba. De vuelta a la feria. De vuelta a las sombras detrás del juego. El olor a masa frita y grasa de motor. La forma en que la voz de Clare se deslizaba como seda sobre mi piel. Qué mal se sentía desear algo tan obviamente prohibido, pero lo hacía. Dios mío, lo hacía. Parece que lo necesitabas. El mensaje resonó en mi mente más fuerte que la ducha. Ella me vio. No solo me miró, me vio. Mi esposa no me había visto realmente en años. Y quizás esa era la parte más peligrosa de todo, porque una vez que te sientes visto, es difícil volver a ser invisible. Esa noche, me acosté tarde. Mi esposa ya dormía. El rostro vuelto, los labios ligeramente entreabiertos, respirando suavemente. La observé durante mucho tiempo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Dos personas compartiendo una cama, pero no una vida. El silencio en la habitación se sentía diferente ahora. Más pesado, más tenso, como si supiera lo que estaba pensando, como si me desafiara. El domingo llegó como un dolor lento, del tipo que comienza detrás de los ojos y se asienta profundamente en el pecho. Íbamos a casa de sus padres para el cumpleaños de su padre. Solo una pequeña reunión, nada especial. Ella eligió su regalo sin preguntarme, lo envolvió con una cinta que no reconocí y me entregó la bolsa en el coche como si yo fuera solo el repartidor. Apenas dijo una palabra durante el trayecto. La radio llenó el silencio. Alguna canción pop demasiado escuchada sobre el amor y la libertad. La ironía no cayó suavemente. Cuando llegamos a la casa, el coche de su hermana ya estaba en el camino de entrada. Mi estómago se tensó antes de que pudiera evitarlo. Me dije, no estás aquí por ella. Estás aquí por la familia. No seas idiota. Pero en el segundo en que vi a Clare por la ventana, sirviéndose una copa de vino con una mano en la cadera, llevando un vestido de verano que se ceñía lo justo a sus curvas para que fuera imposible no notarlo, supe que ya estaba en problemas. Ella me vio antes de que yo siquiera cruzara la puerta y sonrió. No una sonrisa educada, no inocente. Era una sonrisa de complicidad solo para mí, como si estuviera reproduciendo el mismo susurro, el mismo momento, la misma electricidad que todavía me mantenía despierto por la noche. Mi esposa entró flotando en la cocina delante de mí, saludando a sus padres con ese tono brillante y alegre que reservaba para las personas ajenas a nuestro matrimonio. Mientras tanto, Clare se acercó a mí como humo. Sin prisas, suave, peligrosa. Hola, dijo suavemente, su voz justo por debajo del murmullo de la conversación. Hola, respondí, aclarando mi garganta, tratando de no mirar la curva de su escote. Gracias de nuevo por quedarte la otra noche. Yo, aprecié la compañía. Sus labios se curvaron. Eso no fue lo único que apreciaste. Tosí una risa. Realmente te gusta jugar con fuego, ¿verdad? Ella se inclinó, apartando un mechón de pelo detrás de la oreja, sus labios a unos centímetros de mi cuello. Depende. ¿Piensas quemarme? Jesús.
Tuve que moverme. Me escabullí con una sonrisa forzada, excusándome para ir a la cocina. Su tacto no me siguió, pero su aroma sí. Vainilla y algo más oscuro, especiado, casi como un aroma que no podrías olvidar, incluso si quisieras. La reunión fue sencilla, regalos, charlas triviales, tarta. Su padre contaba historias. Su madre mostraba un nuevo aparato de repostería que nadie había preguntado, y el vino fluía libremente. Mi esposa estaba sentada en el sofá, una pierna recogida bajo ella, enviando mensajes de texto de vez en cuando nadie miraba. La observé durante un rato. Observé la forma en que le sonreía más a su teléfono que a mí. Clare estaba sentada frente a mí, cruzando y descruzando las piernas como si estuviera aburrida. Pero yo sabía más. Cada pequeño movimiento era una actuación, y yo era el único en la audiencia. En la cena, nos sentamos uno frente al otro. Ella me pasó las patatas, sus dedos rozando los míos más tiempo de lo necesario. Lo vi entonces, la mirada en sus ojos, ese parpadeo de interés, de desafío, de algo más oscuro. Y me di cuenta de que también estaba observando a mi esposa. Observando la forma en que ella no me tocaba. Observando la forma en que ella reía más fuerte con su cuñado que conmigo. Observando la forma en que yo observaba. Me estaba tendiendo una trampa. Y, Dios me ayude, estaba funcionando. Después de cenar, me encontré en el pasillo cerca del cuarto de lavado, evitando la conversación. No estaba listo para volver a entrar. Todavía no. Fue entonces cuando Clare apareció de nuevo. Pareces tenso, dijo, sorbiendo de una copa de vino medio llena de tinto. Solo un día largo. Mentiroso, sonrió. Estás pensando en ello, ¿verdad? No respondí. Lo estoy, añadió, apretando la mandíbula. No parezcas tan culpable, susurró. No es como si te hubiera arrastrado a un armario y te hubiera bajado los pantalones. Dios, ella no tenía frenos. Clare, dije en voz baja. Esto no es un juego. Ella inclinó la cabeza. No, no lo es. Algo en su voz cambió. Luego, más suave, más real, veo la forma en que ella te trata como si fueras una lámpara que puede apagar cuando está cansada. No respondí. No pude porque ella tenía razón. ¿No extrañas ser deseado?, preguntó, acercándose. ¿Tocado? ¿Visto? Tragué con dificultad, la garganta de repente seca. ¿Qué quieres de mí? Ella me miró, esos ojos clavados en los míos como un desafío. Nada que no estés pensando ya en darme. El momento se estiró, tenso, vacilante, y luego la voz de mi esposa resonó desde la otra habitación. Cariño, ¿has visto las llaves? La sonrisa de Clare regresó y, así, se deslizó a mi lado, sus dedos rozando los míos. Te veo luego, murmuró. Esa noche, el susurro no solo resonó, tronó. Me acosté en la cama, mi esposa ya dormida a mi lado, su espalda de nuevo girada. Pero mi mente no estaba allí. Estaba detrás de ese juego de la feria, en ese pasillo. En la mirada persistente a través de la mesa de la cena, me dije que nada había pasado, que yo seguía siendo el hombre que siempre fui. Pero no era cierto. Algo había cambiado. Y una vez que la curiosidad echa raíces, no se desvanece. Crece. Quiere. Y por primera vez, yo también. Comenzó con una noche de cine. Uno de esos planes improvisados que a mi esposa le encantaban, pero que ahora trataba como un favor para los demás. Sus padres estaban visitando a viejos amigos el fin de semana. Y de alguna manera, Clare la había convencido de organizar una pequeña noche de cine familiar en nuestra casa. Pizza, vino, alguna comedia olvidable que ninguno de nosotros recordaría por la mañana. A las 10:30, mi esposa dormía en el sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás, suaves ronquidos escapando de sus labios. Clare la miró y sonrió. Supongo que le pareció divertidísimo, dijo, su voz apenas un susurro. Reí en voz baja. Ella ya no aguanta las películas. Ella ya no aguanta nada, dijo Clare, no con crueldad, pero tampoco con demasiada delicadeza. La miré.
Estaba sentada al otro lado de la habitación en el sillón grande, con las piernas recogidas, un vaso de vino tinto delicadamente equilibrado entre sus dedos. Su cabello estaba un poco desordenado ahora, y sus mejillas tenían un rubor cálido por el vino. Algo en ella en ese momento no se sentía peligroso. Se sentía como un alivio. Ella solía reírse de todo, murmuré más para mí que para ella. Clare se inclinó ligeramente hacia adelante. Tú solías hacerla reír. Crucé su mirada. Nos has estado observando. Ella no se inmutó. No es difícil. El silencio entre vosotros dos es ruidoso. Dejé que las palabras flotaran allí, suspendidas en el aire denso de la sala de estar. El único sonido era el zumbido de los créditos rodando en la pantalla y el tic-tac rítmico del reloj de pared. Clare se levantó y caminó suavemente por la habitación para sentarse a mi lado en el sofá de 2 plazas. ¿Cerca? Demasiado cerca. Sentí el calor de su muslo junto al mío, aunque no nos tocábamos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo, ladeando su cuerpo hacia mí. «Claro». «¿Cuándo fue la última vez que ella te besó?», preguntó. «¿Realmente te besó?». No el beso rápido o el beso por obligación. Me refiero a un beso que significara algo. No respondí porque no sabía. «Exacto», susurró. Me giré para mirarla, listo para decir algo estúpido, algo evasivo. Pero su rostro estaba justo ahí. Los ojos grandes y abiertos. Los labios ligeramente entreabiertos. Estábamos demasiado cerca. Nuestras rodillas se tocaron. Y entonces su mano se posó sobre la mía. No en un agarre, no en un tirón, solo los dedos descansando suavemente. Pero se sintió como una mecha encendiéndose. Se me cortó el aliento. Mi garganta se secó. Mi piel ardió donde me tocaba. Ella se inclinó hacia adelante. El aroma a vino y algo dulce en su aliento. No me moví. No corrí. Sus labios flotaron cerca de los míos. Más cerca. Aún más cerca. 1/4 de pulgada más y estaría allí. Mi corazón retumbó. Mi cuerpo suplicó. Y luego ella se retiró lentamente. Sus labios se curvaron en una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Querías eso?», dijo. Parpadeé, todavía congelado. «Tú no». «Oh, sí que lo quería», dijo, levantándose ahora, recogiendo su copa de vino como si nada hubiera pasado. «Pero aún no». Se dirigió hacia el pasillo, descalza, con gracia. Antes de desaparecer, se giró y añadió, «No voy a ser un beso secreto en la oscuridad. Sabes, si quieres algo, tendrás que venir a buscarlo». Desapareció por la esquina, y yo me quedé temblando en el sofá, mirando el espacio vacío donde había estado. Mi esposa se movió al otro extremo del sofá, suspiró y se dio la vuelta en su sueño, todavía inconsciente, y yo simplemente me quedé allí, con las manos temblorosas, la piel vibrando. No sabía si me sentía como un monstruo o como un hombre que volvía a la vida. A la mañana siguiente, ella ya se había ido cuando me desperté. Una manta doblada descansaba donde ella había estado sentada, y una copa de vino vacía estaba pulcramente en el fregadero. Mi esposa, por supuesto, no recordaba nada de ello. Solo murmuró algo sobre un dolor de cabeza y se dio la vuelta. Ni mención de la película, ni mención de Clare. Nada había cambiado, pero todo había cambiado. Ese casi beso se reprodujo en mi cabeza todo el día. La calidez de su aliento, el peso de su mirada, la forma en que mi cuerpo se había inclinado hacia el suyo como si tuviera mente propia. No había sido un desliz. Había sido una revelación. Algo estaba vivo entre nosotros, y ninguna cantidad de fingimiento podía volver a meterlo en la caja. Esa noche, le envié un mensaje de texto a Clare. Solo una palabra. «¿Por qué?». Ella respondió al instante. «¿Por qué te veo?». Lo miré fijamente durante 5 minutos. Escribí, borré, escribí de nuevo, ¿y qué ves? Su respuesta tardó más. Un hombre hambriento de algo que olvidó que merecía. Me quedé con eso un rato. Dejé que se asimilara. Mi esposa entró en la habitación 1 hora después y dijo que iba a la cama. Sin beso,
sin buenas noches. ¿Vienes?, preguntó ella con sequedad. En un rato, dije. Ella no me esperó y yo no la seguí. En algún momento, dejé de mentirme a mí mismo. Ya no era solo atracción. Ya no era solo calor. Era gravedad. Algo que me atraía hacia ella. Inevitable y aterrador. El momento no cruzó la línea, sino que la redibujó. Y ahora no sabía cómo irme. Es increíble lo rápido que una mujer puede desaparecer sin siquiera salir de casa. Mi esposa seguía allí físicamente. Se preparaba el café por las mañanas. Contestaba correos electrónicos desde la cocina. Realizaba las rutinas de la vida con la misma eficiencia mecánica de antes. Pero no estaba presente. No conmigo. No hablábamos a menos que fuera sobre facturas, horarios o algo que necesitara ser arreglado. El sexo, un recuerdo. ¿El contacto? Raro, y cuando sucedía, era como el roce de la manga de un extraño entre la multitud. Accidental, olvidable. Habían pasado 3 semanas desde el casi beso. Desde que el susurro de Clare había detonado algo en mi pecho, desde que mi esposa me había mirado a los ojos y no había visto nada. Ahora contaba. Cada vez que la buscaba, cada vez que ella se retraía o me ofrecía una sonrisa distraída, o peor, me lanzaba esa mirada de lástima como si estuviera pidiendo demasiado. No nos besábamos desde hacía 23 días. No habíamos tenido relaciones sexuales en 61. Sabía el número exacto porque cuando algo desaparece lentamente, la ausencia deja bordes afilados detrás. El viernes por la noche fue el punto de ruptura. Llegué a casa temprano, recogí la cena de camino, su lugar tailandés favorito. Lo puse todo en la mesa como un hombre que esperaba que la memoria muscular despertara su afecto. Ella entró y frunció el ceño. Ya he comido, dijo, dejando su bolso y mirando su teléfono. Miré la comida, todavía caliente, todavía intacta. No me enviaste un mensaje, dije, mi voz cuidadosamente nivelada. No creí que fuera necesario. Un instante de silencio pasó. Me senté de todos modos. Abrí el recipiente de comida para llevar. El olor a salsa de cacahuete y cilantro llenó el espacio entre nosotros. «Podrías sentarte conmigo», dije. Ella parpadeó, sorprendida. «¿Qué? ¿Solo mirarte comer?» «Sí». Ella se rió, pero no con amabilidad. «Eso es deprimente». Y luego se fue. «¿Arriba?» Sus pasos ligeros pero definitivos. Me quedé allí masticando lentamente, sin saborear nada. Más tarde esa noche, me paré en el umbral de nuestro dormitorio, observándola doblar la ropa en silencio. «¿Podemos hablar?», pregunté. Ella no levantó la vista. «¿De qué?» «De nosotros ahora». Ella levantó la vista. Su expresión no era de enfado. Era de aburrimiento, de cansancio, de distancia. «¿Hay algo malo entre nosotros?», preguntó, doblando una de sus camisetas de gimnasia y guardándola pulcramente en el cajón. «Sí», dije. Ella me miró un momento, luego se encogió de hombros. «Quizás últimamente te estás comiendo demasiado la cabeza». «No», dije suavemente. «Creo que hemos estado en el espacio equivocado durante mucho tiempo». Otro encogimiento de hombros. «Entonces quizás deberías averiguar qué quieres». Me acerqué. «Te quiero a ti. Nos quiero a nosotros. Quiero sentir que no soy invisible en mi propia casa». Ella se dio la vuelta, sus hombros tensos. «Esta noche no, ¿vale? Estoy agotada». «Eso otra vez». «Esta noche no». Siempre era, «esta noche no». «Nunca». «Oh, quizás mañana». «Nunca, pronto». «Nunca, yo también te echo de menos». Y algo dentro de mí se apagó. Un interruptor de luz, una pequeña y silenciosa rendición. Asentí y me fui. Clare me envió un mensaje de texto 2 noches después. «Conozco esa mirada en tu cara. Ya la he visto antes. Estás casi al límite». No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla. Luego escribí, «Creo que ya no me importa».
Ese es el lugar más peligroso para estar, me respondió ella. Y el lugar más fácil de donde caer. Los días se difuminaron después de eso. La casa se convirtió en un museo de cosas no dichas. Mi esposa mantenía las apariencias, trabajaba hasta tarde, asistía a reuniones, publicaba sonrisas cuidadosamente seleccionadas en las redes sociales. Por fuera parecía bien, pero ya no estábamos casados. No realmente. Éramos compañeros de piso con una hipoteca conjunta. Y cuanto más se alejaba ella, más la presencia de Clare ardía en mi memoria. La forma en que se había inclinado, el sonido de su susurro, la gravedad en sus ojos esa noche. Ella no me había enviado mensajes de texto desde aquel mensaje, pero yo seguía sintiéndola. Cada vez que mi esposa se alejaba de mí en la cama, cada vez que entraba en la cocina y ella salía. Cada vez que me sorprendía recordando a qué sabían casi los labios de Clare, empezaba a soñar con ella. No sueños eróticos, todavía no. Pero del tipo en que la buscaba en un lugar concurrido, y ella siempre estaba fuera de mi alcance. Me despertaba sudando, con el pulso acelerado, mi esposa dormida a mi lado, todavía vuelta. Una semana después, mi esposa tuvo una noche de chicas. Así lo llamó ella de todos modos. No me dijo dónde. No dijo con quién. Simplemente se fue con un vestido nuevo y un lápiz labial rojo que no había visto en meses. «¿Te ves bien?», dije, sorprendido por la punzada en mi pecho. Apenas me miró. «Gracias», dijo, ya escribiendo algo en su teléfono. «No me esperes despierto». La puerta se cerró, y me senté en silencio, escuchando el zumbido del frigorífico y el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Me serví un trago, luego otro. No le envié un mensaje a Clare, pero lo pensé mucho. Incluso escribí un mensaje. «¿Estás en casa?». Lo borré. Volví a escribir. Sigo pensando en esa noche. Eso también lo borré. Finalmente, me decidí por nada. Pero las palabras flotaban allí, invisibles entre nosotros, escritas en silencio. Ya no era cuestión de si algo sucedería. Era cuestión de cuándo, y cuando sucediera, quién sería yo después. Sucedió en la cocina. No en una habitación de hotel. No fue un error de borracho en una fiesta. Ni siquiera una trampa calculada a puerta cerrada. No, sucedió allí mismo, en el lugar donde hacía café todas las mañanas. Donde una vez bailamos despacio descalzos con la luz del frigorífico encendida, donde mi esposa ahora pasaba a mi lado como si yo fuera un mueble. Era un jueves por la noche, tarde, el tipo de noche en que el silencio de la casa parece presionar contra tus costillas. Mi esposa ya se había ido a la cama quejándose de un dolor de cabeza, como tan a menudo lo hacía ahora. No preguntó si subía. No miró atrás. Me quedé abajo viendo un programa del que no recordaría un segundo, dejando que el silencio se asentara como el polvo. Entonces llegó el sonido de unos suaves golpes en la puerta. Me congelé. El reloj marcaba las 11:17 de la noche. Cuando abrí, Clare estaba allí, el pelo recogido sin apretar, sudadera, sin sujetador, pantalones de chándal pegados a sus caderas. Sin maquillaje, aún deslumbrante. Salí a caminar, dijo, levantando una botella de vino como si fuera una ofrenda de paz. Vi tu luz. Pensé que quizás, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Retrocedí sin decir una palabra, dejándola entrar. Nos sentamos en la isla con el vino entre nosotros. Sin copas. Ella dio un trago directamente de la botella, luego me la pasó. Hice lo mismo. Ninguno de los dos mencionó a mi esposa arriba. Ninguno de los dos lo necesitaba. Nunca piensas, dijo después de una larga pausa, que te quedaste demasiado tiempo en algún lugar solo por miedo a irte. Asentí. Todos los días. Su mano descansaba en la encimera, los dedos trazando patrones invisibles en la superficie. Los observé demasiado tiempo. Su piel parecía increíblemente suave y cálida. No podía recordar la última vez que había tocado una piel que quisiera ser tocada de vuelta. Ella no te ve, dijo Clare. Sé que no lo ha hecho en años. Eso también lo sé. Clare se levantó lentamente, se movió alrededor de la encimera, más cerca.
No habló. Simplemente estaba. Me giré hacia ella, apenas respirando. La tensión entre nosotros ya no era una sugerencia. Era un grito. Extendió la mano para el frigorífico, lo suficientemente cerca como para que su cadera rozara la mía. Abrió la puerta. La luz bañó su rostro con un suave resplandor. Solo quería agua, dijo, agarrando una botella. Pero no se alejó. En cambio, cerró el frigorífico con una mano, luego se giró, de pie a unos centímetros de mí ahora. Nuestras respiraciones mezclándose, sus ojos buscando los míos. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, mi voz ronca. Quebrándonos, susurró. Sus dedos encontraron los míos, se entrelazaron, tiraron. La dejé. Y cuando sus labios se encontraron con los míos, no hubo vacilación. No fue suave. No fue dulce. Fue todo lo que habíamos estado reprimiendo. El tipo de beso sin aliento, hiriente, que nace de meses de silencio, soledad, necesidad. Sus manos agarraron mis hombros. Las mías se deslizaron en su cabello. La botella de vino rodó de la encimera y se estrelló contra el suelo, pero a ninguno de nosotros le importó. La presioné contra la puerta de la despensa, nuestros cuerpos chocando como imanes que finalmente habían cerrado la brecha. Gimió suavemente en mi boca. Sus dedos aferrándose a mi camisa, tirándome más cerca como si pudiera disolverse completamente en mí. Y por un segundo cegador, lo dejé pasar. Quería que pasara, pero entonces un sonido arriba. El crujido de una tabla del suelo. Me congelé. Clare también. Nos separamos, jadeando, nuestras frentes aún tocándose, sus labios hinchados, mis manos todavía temblorosas. Nos miramos en la penumbra, respirando con dificultad, tratando de escuchar si seguirían pasos. Ninguno vino. Exhaló una mezcla de media risa y medio sollozo. Yo. No pude ni terminar la frase. Clare me tocó ligeramente el pecho. Está bien. No tienes que decir nada. Pero sí. Tenía que hacerlo. No deberíamos haberlo hecho. Ella inclinó la cabeza. ¿Crees que me arrepiento? La miré. ¿De verdad? La miré. No, dije. No creo que tú lo hagas. Tú sí. Silencio. Ella asintió como si ya supiera la respuesta. Luego retrocedió lentamente, sus dedos deslizándose de los míos. Debo irme, dijo, su voz más suave ahora. Antes de que olvidemos cómo parar. No la acompañé a la puerta. No pude. Me quedé allí, el corazón latiéndome, los labios hormigueando, el cuerpo dolorido. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, y me quedé en esa cocina bajo el zumbido del refrigerador, en el eco de lo que acabábamos de hacer. No dormí esa noche. No por culpa, sino porque no podía dejar de revivirlo. La forma en que sabía, la forma en que su aliento se había cortado, la forma en que me había sentido, vivo, deseado, necesitado. Seguí esperando que llegara la culpa. No llegó. Solo una sensación de inevitabilidad. Algo se había quebrado. Y por mucho que sujetara las piezas, no podía volver a cerrarlo. A la mañana siguiente, mi esposa me preguntó si me había quedado levantado hasta tarde. Sí, dije. No pude dormir. Ella no insistió. Solo asintió. Bebiendo su café, revisando su teléfono, la misma rutina, el mismo silencio, como si nada hubiera cambiado. Pero yo había cambiado, y ahora la línea estaba cruzada. No había vuelta atrás. Las aventuras no empiezan en las sábanas. Empiezan en el silencio. En la mirada sostenida un segundo de más. El mensaje de texto enviado demasiado tarde por la noche. El aliento que se te corta en la garganta cuando ella te roza como si significara algo. Y ahora, por fin, lo significaba. Después de aquel beso en la cocina, no había más fingimientos, ni toques inocentes, ni bromas inofensivas. Cualquier línea que hubiera existido entre Clare y yo, la habíamos reducido a cenizas. Y no nos detuvimos. La siguiente vez fue 2 días después.
Mi esposa había ido a casa de su hermana para ayudar con algo, irónico en retrospectiva. Y Clare apareció en mi puerta 30 minutos después como si lo supiera. Llevaba leggings y un suéter holgado, sin maquillaje otra vez, y ni siquiera dijo hola antes de besarme. Este beso no fue frenético ni imprudente como el primero. Fue más lento, profundo, intencional. Me besó como si ahora me poseyera. Y quizás lo hacía. No subimos esa vez. Todavía no. Nos quedamos en el sofá, enredados el uno en el otro, sus dedos bajo mi camisa, los míos perdidos en su cabello, el aire denso de aliento y calor, y la emoción eléctrica de lo que estábamos haciendo. Recuerdo que me susurró, dime que esto no es solo venganza. Y recuerdo haber respondido sin pensar, empezó así, pero ya no, porque esa era la verdad. Al principio, se había sentido como venganza. Un golpe contra el hombro frío, la puerta cerrada del dormitorio, las interminables noches de hoy no. Pero ahora, se sentía como un rescate. Se sentía como oxígeno. Nos hicimos buenos escondiéndolo. Demasiado buenos. Mensajes de texto nocturnos con insinuaciones. Excusas para hacer recados al mismo tiempo. Reuniones rápidas a puerta cerrada. 5 minutos robados en su coche. Manos errantes. Labios devoradores. Me decía a mí mismo que estábamos siendo cuidadosos, inteligentes, que nadie lo sabría. Pero en el fondo, sabía lo frágil que era la ilusión. Un movimiento en falso, un susurro oído por casualidad, un toque descuidado, y todo se desmoronaría. Aún así, no nos detuvimos porque detenerse significaba volver al sonambulismo. Y ninguno de los dos quería eso. Mi esposa notó algo, pero no lo suficiente para entender. Comenzó a hacer preguntas vagas. Últimamente has estado de mejor humor. ¿Te vistes mejor para el trabajo? ¿Estás haciendo ejercicio de nuevo? Cada vez, respondía con un encogimiento de hombros o una sonrisa vaga. Clare también lo notó. Se está despertando, dijo una vez mientras yacía a mi lado, medio vestida, su mano descansando en mi pecho. ¿Crees que sospecha? Ella no me ve, dije. Nunca lo ha hecho. No realmente. Clare asintió como si entendiera algo más profundo que las palabras. Yo te veo, susurró. Y luego me besó de nuevo. Nunca dijimos, te amo. Todavía no. Pero estaba allí, tácito, en la forma en que me sostenía la cara. En la forma en que yo le agarraba las caderas como si no pudiera soportar la idea de soltarla. Era más que sexo. Eran dos personas llenando las grietas dejadas por años de soledad. Dos personas que no tenían por qué haberse enamorado, pero lo hicieron. Y cuanto más intentaba aferrarme a mi matrimonio, más se me escurría entre los dedos. Una noche, nos encontramos en su casa. Su compañera de piso se había ido el fin de semana. Ni siquiera llegamos al dormitorio. El sofá de la sala se convirtió en un enredo de miembros, suspiros y gemidos sin aliento. Su ropa se desprendía pieza por pieza, lenta y deliberadamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo destinado solo a ella. Me atrajo hacia ella, su cuerpo arqueándose de necesidad. Y cuando nos movimos juntos, no fue solo sexo. Fue todo lo que no se nos había permitido decir, todo lo que no se nos había permitido sentir. Fue ira y ternura y salvaje y equivocado y completamente innegablemente correcto. Después, ella se acostó sobre mi pecho, sus dedos dibujando círculos perezosos. Vas a tener que elegir, dijo, apenas en un susurro. No respondí. No porque no supiera la respuesta, sino porque sí la sabía. De vuelta en casa, mi esposa dormía. Como siempre. Me acosté a su lado, todavía saboreando a Clare en mis labios, todavía sintiendo su piel contra la mía, y no sentí nada. Ni remordimiento, ni vergüenza, solo un dolor silencioso, porque sabía que esto era solo el principio. Y no quería parar. La aventura me consumió. Cada segundo no pasado con Clare se sentía como un marcador de posición. Las reuniones de trabajo se convirtieron en cuentas regresivas. Las cenas familiares se convirtieron en tortura. Mi matrimonio se volvió un disfraz que usaba por obligación, no por amor.
Observé a mi esposa moverse por nuestra vida con la gracia de alguien completamente ajeno. Y me odiaba por ello. Pero la odiaba más a ella por dejar que llegara tan lejos. Por dejarme escapar sin darse cuenta. Por dejar que alguien más me viera primero. Una noche, después de otra sesión sin aliento con Clare, estábamos enredados en sus sábanas, el aire denso de sudor y silencio. Ella me miró seria ahora. No quiero ser tu secreto para siempre. Lo sé. Entonces empieza a pensar cómo termina esto. Pero esa era la cuestión. No sentía que estuviera terminando. Sentía que finalmente estaba comenzando. Fueron las pequeñas cosas las que empezaron a desmoronarnos. Un susurro, un latido de más. Una mirada que se prolongó en una habitación llena de gente. Una sonrisa que no encajaba con el ambiente. Esas fueron las migas de pan que dejamos atrás, sin darnos cuenta del rastro que estábamos creando. Éramos imprudentes. Éramos arrogantes. Éramos dos personas ahogándose en la necesidad, fingiendo que nadie podía escuchar el chapoteo. El momento crítico llegó un miércoles. Mi esposa había invitado a su hermana y a sus padres a una cena informal. Algo sobre celebrar un ascenso que mi suegro había recibido. Nada extravagante, solo pizza, cerveza y la ilusión de una familia feliz. Clare y yo no nos habíamos tocado en 4 días. Ambos estábamos al límite, tensos, inquietos. Cuando la cena estaba a la mitad, la tensión entre nosotros zumbaba más fuerte que la conversación alrededor de la mesa. Mi esposa no se dio cuenta. Demasiado ocupada enviando mensajes de texto bajo la mesa o riéndose de algo que su padre dijo. Pero Clare sí se dio cuenta, y yo me di cuenta de que ella se daba cuenta. Llevaba una sencilla blusa blanca y vaqueros ajustados. Nada sugerente. Pero cada vez que cruzaba las piernas, cada vez que pasaba un dedo por su copa de vino, cada vez que su lengua rozaba brevemente su labio inferior, lo sentía como una mano deslizándose bajo mi camisa. Estaba sentado frente a ella, mi pie rozando accidentalmente el suyo debajo de la mesa. Nuestras miradas se cruzaron. Ella no apartó su pie. Ella presionó el suyo contra el mío con fuerza, y eso fue todo. Me levanté, excusándome para ir al baño. 30 segundos después, escuché sus pasos detrás de mí. Pero ella no entró al baño. Me siguió hasta el pasillo, lo suficientemente lejos de los demás, lo suficientemente sombrío detrás de la escalera para sentirse escondida. Su mano agarró mi antebrazo, sus dedos hundiéndose en mi piel. Te echo de menos, susurró, su voz apenas audible por encima del parloteo de la cocina. Me estoy volviendo loca, fingiendo que esto no está pasando. La miré, los ojos muy abiertos, el corazón latiéndome con fuerza. Esto es una locura, murmuré, pero no me aparté. Lo sé, pero dime que no quieres tocarme ahora mismo, y me iré. No lo dije, no pude. En cambio, di un paso adelante, cerrando el espacio ya estrecho entre nosotros. Su aliento se entrecortó. Mi mano se levantó, rozando su cintura, escondida bajo el dobladillo de su camisa. Su piel estaba cálida, temblaba bajo mis dedos. Su cabeza se inclinó ligeramente, sus labios se entreabrieron. Y justo cuando me incliné, pasos, más fuertes esta vez, acercándose a nosotros. Nos separamos como dos niños sorprendidos escabulléndose. Mi esposa dobló la esquina, todavía riendo de algo, sosteniendo 2 vasos vacíos. Hola, dijo, mirándonos. El rostro de Clare estaba sereno. Demasiado sereno. Solo preguntaba dónde guardabas el buen vino, dijo con suavidad. Mi esposa arqueó una ceja. ¿Desde cuándo te importa el buen vino? Clare rió entre dientes. Desde que el tuyo sabe a jugo de uva y arrepentimiento. Mi esposa puso los ojos en blanco y se dio la vuelta hacia la cocina. Clare me lanzó una última mirada, aguda, caliente, hambrienta, luego la siguió. Me quedé en el pasillo, el corazón retumbando, la respiración superficial, el roce de su camisa todavía aferrado a mis dedos. Eso estuvo demasiado cerca, demasiado. Pero mientras volvía a la cocina, volviendo a mi papel de marido perfecto, algo extraño me golpeó. No tenía miedo. Estaba emocionado.
Esa noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, y mi esposa hubiera caído en su habitual silencio, me senté en la oscura sala de estar, mirando el parpadeo del televisor en silencio. Clare me envió un mensaje de texto: ¿estás bien? No respondí de inmediato. Creo que casi nos atrapan. Lo sé. Quería que pasara. Estás jugando con fuego. ¿Y tú? Miré fijamente esas palabras durante mucho tiempo. Y luego escribí: nunca me había sentido tan vivo. Los días siguientes, todo cambió. Ya no nos limitábamos a escabullirnos. Vivíamos para ello. Un roce de su mano al cruzarnos en el pasillo. La emoción de su muslo presionando el mío bajo una manta durante la noche de cine. Miradas rápidas intercambiadas durante las cenas familiares como códigos secretos. La tensión ya no era algo que esconder. Se convirtió en parte de nosotros. El aire que respirábamos. Una tarde, la encontré en el asiento trasero de su coche. ¿Llovía? Las ventanas se empañaron al instante. Ni siquiera hablamos. Ella se subió a mi regazo, ahorcajada sobre mí, sus dedos enredados en mi cabello. El sexo fue apresurado, frenético, desesperado, pero no descuidado. Fue sagrado. Después, ella apoyó su frente contra la mía y susurró: no quiero hacer esto en las sombras para siempre. Asentí, la garganta apretada. No estamos lejos de ser descubiertos, dije. Entonces que nos atrapen, susurró. Pero ella no lo decía en serio. Todavía no. Ninguno de los dos estaba listo. Y, sin embargo, cada situación límite nos hacía más audaces. Cada escape por poco nos hacía creer que podíamos seguir engañando a la gravedad, pero ambos sabíamos. Finalmente, algo se rompería. Uno pensaría que sería la culpa lo que finalmente haría que las cosas empezaran a desmoronarse. Pero no fue la culpa. Fue la apatía. Fue la noche en que mi esposa me preguntó qué quería cenar, y yo dije: ya comí, aunque no lo había hecho. Fue la mañana en que me besó la mejilla por inercia, y yo no me molesté en girar la cabeza. Fue el miércoles en que dejé mi teléfono boca arriba en el mostrador, el nombre de Clare iluminando la pantalla con un simple: pensando en ti. Y ni siquiera me inmuté porque en el fondo quería que ella lo viera. Quería que ella lo supiera. No para que sufriera, aunque quizás una parte de mí era así de cruel, sino porque estaba cansado de mentir por algo que ni siquiera estaba seguro de querer ya. No a Clare, sino a ella, mi esposa, la mujer con la que solía soñar. La mujer por la que solía despertar. Ahora se sentía como una obligación a la que me había insensibilizado. Un fantasma que rondaba mi cama. Su espalda siempre vuelta, su teléfono siempre encendido. Las grietas habían estado ahí durante años. Solo ahora estaba viendo lo anchas que se habían vuelto. Comenzó de a poco. Siento que has estado en otro lugar últimamente, dijo una mañana, untando tostadas como si fuera un día cualquiera. Levanté la vista de mi café. ¿Qué quieres decir? No hablas. Apenas me miras. Y cuando lo haces, es como si estuvieras enfadada conmigo. No estaba enfadado. Simplemente había terminado. No estoy enfadado, dije, simplemente estoy cansado. Ella entrecerró los ojos. ¿De qué? No respondí porque no quería ser cruel. Y decir, de ti, me pareció cruel, aunque fuera la verdad. La semana siguiente, lo volvió a mencionar. Estábamos en la cama, ambos leyendo, ambos fingiendo. Ella dejó su libro y se giró para mirarme. ¿Estamos bien?, preguntó. Eso era nuevo. Nunca lo había preguntado. No en años. Bajé mi libro lentamente, la miré a la cara. Había preocupación allí. Preocupación real y algo más. ¿Pánico, quizás? No lo sé, dije. Honestamente. Ella parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que ya no sé si estamos en esto por las razones correctas. ¿Quieres decir que tú no lo estás? No, dije, nosotros. El silencio se estiró entre nosotros, le salieron piernas, trepó por las paredes. Ella fue la primera en apartar la vista. Bueno,
Quizás si intentaras hablar conmigo en lugar de cerrarte todo el tiempo. Lo intenté, espeté con más fuerza de la que pretendía. Sus ojos se abrieron de par en par. He estado intentándolo durante años. He pedido afecto. He pedido tiempo. Te he pedido a ti, pero siempre estabas demasiado cansada, demasiado ocupada, demasiado distraída. Ella abrió la boca, pero yo no había terminado. Ni siquiera sé cuándo dejaste de desearme, pero lo hiciste. Y dejé de pedir porque rogar es agotador. Las palabras flotaron allí, afiladas y definitivas. Ella parecía aturdida, herida, y por primera vez, lo vi. La comprensión amaneciendo detrás de sus ojos de que quizás esto no era una fase. Quizás no solo estábamos a la deriva. Quizás ya habíamos derivado demasiado lejos. A la mañana siguiente, estaba fría, distante. Los platos repicaban más fuerte de lo necesario. Sus respuestas eran cortas, medidas. No se despidió cuando me fui al trabajo, y a mí no me importó. Clare sabía que algo había cambiado. Me envió un mensaje de texto esa tarde. ¿Qué está pasando? Nos peleamos muy fuerte. Honestamente. Esperó unos minutos, luego respondió, ¿estás bien? No lo sé. Lo decía en serio porque no estaba triste. No tenía miedo. Estaba aliviado. Como si algo finalmente se hubiera quebrado y pudiera volver a respirar. Esa noche, Clare me encontró en un hotel, uno barato, lejos de casa, el tipo de lugar donde la gente no hace preguntas. Cuando entré en la habitación, ella no sonrió. Simplemente me rodeó con sus brazos y me abrazó como si yo viniera de una tormenta. Y quizás así era. Después, nos quedamos enredados en sábanas blancas, la televisión brillando con algún reality show silenciado que no estábamos viendo. Creo que ella sabe que algo anda mal, dije. La cabeza de Clare descansaba sobre mi pecho. ¿Qué le dijiste? La verdad. Por una vez. Ella me miró. ¿Y cómo te sientes? Como si quisiera dejar de fingir. Se quedó en silencio un momento, y luego, entonces deja de hacerlo. Y así, la decisión comenzó a florecer. No fuerte, no repentina, sino constante. No podía seguir viviendo dos vidas. Y si una de ellas ya había terminado, quizás era hora de que lo admitiera en voz alta. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi esposa se movía por la casa como una extraña. No gritó, no acusó, pero pude sentir el cambio. Ahora observaba, hacía inventario, no de mi teléfono o mi horario, sino de mí, de mi ausencia, del hombre que una vez había amado, y quizás finalmente se dio cuenta de que se le estaba escapando de las manos. Y yo no respondí. Me dejé caer directamente en los brazos de alguien que ya me había atrapado. Fue Clare quien lo dijo primero. Estábamos en su apartamento, su compañera de piso se había ido por la noche. La cena seguía en la mesa de café, a medio comer, fría. No la habíamos tocado. Ella estaba sentada frente a mí, con las piernas cruzadas bajo ella, los ojos fijos en los míos como si intentara leer algo enterrado profundamente detrás de mis costillas. No puedo hacer esto más, dijo. Mi corazón se detuvo. No estaba enojada, no estaba emocionada. Solo parecía cansada. ¿Hacer qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Esto, susurró. El escondite, la espera, el fingimiento. No quiero ser un pequeño secreto sucio. Me incliné hacia adelante, los codos sobre las rodillas, tratando de encontrar las palabras. Ella se me adelantó. Te amo. Se me cortó el aliento. Era la primera vez que lo decía, pero no me sorprendió porque la verdad era que lo había sentido durante semanas. En la forma en que me miraba, en la forma en que me tocaba como si yo no estuviera roto, solo magullado. En la forma en que su voz se suavizaba cuando decía mi nombre en la oscuridad. Aún así, escucharlo en voz alta abrió algo en mí. Yo también te amo, dije, y las palabras no temblaron. Aterrizaron sólidamente en el espacio entre nosotros como si pertenecieran allí. Los ojos de Clare brillaron con algo entre la alegría y el miedo. Entonces, ¿qué estamos haciendo?, preguntó. No tenía una buena respuesta.
Me dije a mí mismo que me quedaba por estabilidad, por comodidad, por la historia. Pero la verdad, me quedaba por miedo, al cambio, al juicio, a lo que significaría admitir que me había desenamorado de mi esposa y me había enamorado de su hermana. Pero sentado allí, el rostro de Clare iluminado por el suave resplandor de la lámpara, sus dedos retorciendo nerviosamente un anillo que nunca llevaba en su mano izquierda, supe que tenía que terminar de una forma u otra. No confesé esa noche ni la siguiente, pero sí comencé a alejarme de la mentira. Dejé de iniciar cualquier cosa con mi esposa por completo. Ni toques, ni pequeñas charlas, ni afecto falso, y no pasó mucho tiempo antes de que ella lo notara. 2 mañanas después, ella bloqueó la puerta mientras yo agarraba mis llaves. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Has estado callado durante días». «He estado callado durante meses», respondí. «Simplemente empezaste a escuchar». Ella parpadeó, sorprendida. «Eso no es justo». «No», dije. «Es verdad». Ella se cruzó de brazos. «¿Me estás engañando?». Silencio. La miré y no mentí. «Creo que ya sabes la respuesta». Su rostro se descompuso. «No del todo». Era demasiado orgullosa para eso, pero lo suficiente. «¿Quién es?», preguntó. Otro silencio. Y luego dije su nombre. «Clare». Un jadeo, agudo, sin filtros, real. Sus manos volaron a su boca como si pudiera evitar que la verdad vibrara a través de las paredes. «Mi hermana», susurró. Asentí. Ella retrocedió un paso como si la hubiera abofeteado. Luego se rió. Un sonido agudo y roto. «Por supuesto». «Por supuesto, es Clare». Su rostro se retorció con algo que no pude nombrar. Rabia, traición, asco y desamor. «Pensé que tal vez era alguien del trabajo», dijo, su voz temblorosa. «Una compañera, una extraña». «Pero Clare, mi propia hermana». «No lo planeé», dije suavemente. «Nadie planea destruir todo», escupió ella. «Lo intenté contigo», dije. «Más tiempo del que debí». «Esperé». Pregunté. Supliqué. «Me cerraste la puerta durante años». «¿Y eso hace que esté bien acostarse con ella?». «No, no lo hace bien, pero lo hizo inevitable». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella se negó a dejarlas caer. «Te di todo», dijo. «No me diste nada», respondí. Durante tanto tiempo, dejé de pedir. Nos quedamos en silencio. Luego ella me dio la espalda y dijo, «Tienes que irte ahora». ¿Lo hice? Empaqué una maleta esa noche. No me despedí. No dejé una nota. Simplemente salí por la puerta por la que había entrado 1000 veces antes y ni siquiera se sintió como una partida. Se sintió como un despertar. Clare estaba esperando cuando llegué. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Sus ojos muy abiertos, su rostro pálido. «Se lo dijiste», susurró. Asentí. «Ella me odia ahora, ¿verdad?». «No lo sé». Clare tragó con dificultad. «¿Y tú?». «Nunca». Entré, dejé mi maleta y la abracé. Y por primera vez en meses, quizás años, me sentí completo. Las consecuencias fueron inevitables. Mi esposa se lo contó a sus padres. El teléfono de Clare explotó durante días. Mensajes de voz a gritos, acusaciones, amenazas. Sus padres se negaron a hablarnos a ninguno de los dos. Las cenas familiares fueron canceladas indefinidamente. Clare lloró cuando su madre le dijo que estaba muerta para la familia. La abracé a través de cada ola de culpa. Aunque yo también sentía la mía, no fingimos que fuera fácil. No lo fue. Pero la diferencia ahora era que no fingíamos en absoluto. Una noche, semanas después, le pregunté si se arrepentía. Ella negó con la cabeza. «Me arrepiento de haber herido a la gente», dijo. «Pero no me arrepiento de ti». La abracé y susurré, «Yo tampoco». Un año después, casi al día,
me encontré de pie en la entrada de la misma feria, las mismas luces parpadeantes, los mismos juegos giratorios, el mismo olor a manzanas acarameladas, palomitas de maíz y masa frita rizándose en el aire de la noche de verano. Pero esta vez, no sostenía la mano de mi esposa. Sostenía la de Clare. Y no era la culpa lo que me revolvía el estómago. Era la claridad. No había planeado volver aquí. Estábamos conduciendo, sin destino en mente, las ventanas bajadas, la música baja, y entonces vimos las luces parpadeando en la distancia. Clare me miró con esa media sonrisa burlona y dijo, «Me debes un paseo en la noria». No se equivocaba. La última vez que estuvimos aquí, ella me había susurrado un desafío al oído, había hecho girar mi mundo, luego se había marchado a la noche como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ese susurro había sido la cerilla de un polvorín que yo no sabía que llevaba. Ahora, caminando entre la multitud con su mano en la mía, sentí cada capa de ese recuerdo presionando contra el presente. Pero ya no había vergüenza en ello. Solo verdad, amor y un poco de caos. Dios, huele a diabetes, rió Clare, inhalando profundamente. Extrañaba esto. Sonreí. Tú eres la que me arrastró de vuelta aquí. Necesitaba verlo de nuevo, dijo, su voz más suave ahora. Aquí es donde todo empezó. No se equivocaba, pero esa noche no se sintió como un comienzo. Se sintió como una ruptura. Ahora, sentíamos que finalmente estábamos cerrando el círculo. Deambulamos un rato, compartimos un pastel de embudo, vimos a un grupo de niños ganar peluches gigantes en un juego de aros, hicimos fila para un juego destartalado que casi nos hace vomitar. Ella se apoyó en mí, cálida y cómoda, como si siempre hubiéramos pertenecido así. Sin sombras, sin escondernos. Finalmente, llegamos a la noria. La fila no era larga. Ella apretó mi mano con más fuerza mientras esperábamos, sus ojos escaneando el juego como si fuera algo sagrado. ¿Todavía quieres ese beso en la cima?, pregunté, apartándole un mechón de pelo de la mejilla. Ella sonrió. Me debes más de uno. Subimos al asiento, y el operador bajó la barra sobre nuestros regazos con un gesto distraído. La rueda cobró vida, crujiendo, gimiendo, elevándonos lentamente hacia el cálido cielo nocturno. Cuanto más subíamos, más silencioso se volvía el mundo. Los sonidos de la feria se desvanecieron. La música, las risas, el caos, todo se fundió en el zumbido de la ciudad, distante y borroso. Clare me llevó la mano a la cara, sus dedos suaves. ¿Eres feliz? Sí, dije sin dudar. ¿Y tú? No respondió con palabras. Me besó, no como la primera vez, no con fuego ni desesperación ni peligro. Este beso fue suave, lento, seguro, como si finalmente hubiera encontrado su hogar en la forma de mi boca. Nos sentamos así mientras el juego se detenía en la cima. El mundo entero se extendía bajo nosotros en luces parpadeantes. El viento le tiraba del cabello. Su frente descansaba contra la mía. Por un momento, no hablamos. No había nada que decir, y todo ya se había dicho. Más tarde, mientras regresábamos hacia el estacionamiento, pasamos por el puesto donde ella había susurrado esa frase, el lugar donde había tocado mi muñeca por primera vez y había dicho, ¿y si lo dijera ahora mismo? Me detuve. Ella también. Miramos el lugar como si fuera la escena de algún viejo crimen que ninguno de los dos lamentaba. No creí que lo recordarías, dijo. Lo recuerdo todo. Clare se volvió hacia mí, los ojos brillando bajo las luces de neón. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no me hubiera seguido esa noche? Sí, y creo que seguiría sentado en ese sofá preguntándome por qué ya no me sentía vivo. Ella asintió lentamente. No me arrepiento, dijo. Incluso con todo lo que perdimos, no me arrepiento de haber elegido esto. No solo elegiste esto, dije, me elegiste a mí. Así es. Y pasaré el resto de mi vida intentando merecer eso. Ella sonrió, luego deslizó su brazo alrededor de mi cintura, apoyando su cabeza en mi hombro. Caminamos el resto del camino en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio cómodo. Del tipo que significa que ya no tienes que decir todo porque la persona a tu lado ya lo sabe.
Las consecuencias de todo esto no desaparecieron. Mi ex esposa todavía no le hablaba a Clare. Sus padres finalmente se ablandaron lo suficiente como para invitarnos a una cena familiar. Tensa, cuidadosa, supervisada. Pero era algo, un comienzo. Hubo susurros, juicios, gente que nos miraba de reojo, pero también hubo gente que no dijo nada. Gente que simplemente entendió. Y aprendimos a vivir más fuerte. No imprudentemente, sino honestamente. A veces, todavía me despierto en medio de la noche pensando que estoy de vuelta en esa casa. La casa vieja, la tranquila, la que estaba llena de un silencio que gritaba. Luego me doy la vuelta y ella está allí, con las piernas desnudas, enredada en las sábanas, el pelo desordenado, la boca entreabierta en el sueño. Se mueve cuando yo lo hago, siempre curvándose instintivamente hacia mí, sus dedos deslizándose por mi pecho como si estuviera comprobando que no he desaparecido. Y en ese momento, sé que el camino en el que estaba antes, matrimonio, rutina, rechazo, no era vida. Eso era un bucle. Esto es el caos, la emoción salvaje, giratoria y peligrosa de hacer algo real. No éramos perfectos. Todavía teníamos discusiones, dudas, alguna palabra hiriente ocasional, pero ahora luchábamos el uno por el otro, no el uno contra el otro. Y quizás esa era la diferencia. Quizás ese era el punto. De vuelta en el coche, ella se apoyó contra la puerta del pasajero y me sonrió. ¿Estás lista?, pregunté. Clare asintió. ¿Para qué? Para lo que venga después. Se acercó, me besó de nuevo, un último beso bajo las luces de la feria, y susurró, he estado lista desde el momento en que dije, ahora mismo, punto.